Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Cristo Jesús, hermanos y hermanos. Qué gusto poder estar con ustedes en este su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Un gustazo, de verdad que sí, poder compartir la palabra de Dios. Y es lo que el Señor nos pide, ¿verdad? Que seamos misioneros de su palabra. En la misma forma en que Él es misionero de la palabra del Padre, Jesucristo, que nosotros en su nombre vayamos por donde podamos. Comenzando con casa, comenzando con nuestra propia Jerusalén, comenzando con nuestro propio hogar, compartiendo la palabra de Dios, no solamente con la palabra, la boca, pero más aún con nuestras acciones, con nuestro testimonio de vida cristiana. Hoy tenemos un programa bien interesante, ojalá que no diga nada que a ustedes puedan ofender. Vamos a estar hablando un poquito sobre el sexto mandamiento, y me imagino que ya muchos de ustedes saben de qué vamos a hablar y el porqué de ese mandamiento. No voy a decir más nada, pero en este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario y nos ponemos en la presencia de Dios, hermano, hermana. Vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre Santo, Padre misericordioso, yo te doy gracias, oh Dios, porque tú has confiado en nosotros algo que no has confiado en los demás miembros del reino animal. Has confiado, Señor, en nosotros la posibilidad de ser imágenes y semejanzas tuyas. De poder vivir, Señor, a plenitud como tú nos pides, como dice tu palabra, como enseña la Santa Iglesia Católica. Y hay quienes podrán decir, sí, Padre, pero la Iglesia Católica ha cometido muchos errores, claro, y lo seguirá cometiendo, porque en ella tú y yo estamos. Y cometemos errores, hermanos. Y hacemos cosas indebidas, hermanos. Pero qué pena que solamente miremos los que hacen cosas indebidas y no miremos a aquellos que luchan por la santidad. Aquellos que luchan, Señor, por ser de verdad más y más espejos de tu presencia. Espejos de tu amor. Espejos de tu paz. Espejos de ti, Señor, que eres plena armonía, eres pleno gozo, eres plena santidad. Yo te doy gracias, Señor, porque has confiado en nosotros algo que no has confiado en las demás criaturas. Pero cuántas veces, Señor, nos hemos apartado de tu plan de santidad para nuestras vidas. ¿Cuántas veces hemos preferido, Señor, la mediocridad antes que la santidad? ¿Cuántas veces hemos dicho, yo soy bueno, pero nos hemos olvidado de ser santos, Señor? ¿Cuántas veces hemos tenido una actitud minimalista, hace algo así, minimalista, es decir, lo mínimo, en vez de aspirar a lo máximo, Señor, que es imitarte a ti, Jesús, que es ser como tú, Jesús, que es servir como tú, Jesús, que es amar como tú, Jesús, que es perdonar como tú, Jesús, que es el estar dispuesto a dar la vida, Señor, en todo el sentido de la palabra, si fuera necesario, para que otros se acerquen a ti a través de nuestra vida vivida para ti, y lleguen a tener, Señor, lo que nosotros aspiramos también en la vida, que es unión contigo, Señor, que es experimentar tu gloria, Señor, en ese lugar donde ya no habrá llanto ni dolor,
ni enfermedad, sino que gozo y felicidad eterna, como dice tu palabra, que es el cielo. Y el cielo, Señor, mi Dios, eres tú. Porque quien te tiene a ti, como decía Santa Teresa de Ávila, lo tiene todo, Señor. No hay un espacio en nuestra vida que no quede colmado de ti si te tenemos a ti. No hay ningún tipo de deseo, de ansiedad, de búsqueda de felicidad, porque la felicidad la vamos a tener completamente. La paz la vamos a tener completamente. El gozo lo vamos a tener completamente. La armonía la vamos a tener completamente. Cuando con tu gracia y poder nos podamos sumergir en ti, Señor. Dejarnos llenar por ti, Señor, en tu presencia en el cielo. Toca, Señor, los corazones de cada uno de tus hijos, de tus hijas en este momento, Señor. El que sienta que no tiene fuerzas para dejar a un lado ese pecado, ese resentimiento, esa duda, esa infidelidad. Dale, Señor, una doble porción de tu Espíritu Santo. Santifícalo, Señor. El tiempo que pasamos en este mundo es tan limitado, mi Dios, comparado con el tiempo que no tiene tiempo, que es la eternidad. Danos, oh Dios, el deseo de imitarte, el deseo de ser como tú, el deseo de amarte por encima de todo, Señor, y amándote, y estar dispuestos a cumplir tus mandatos, que al fin y al cabo son para nuestro bien, para nuestra salvación y para el bien y la salvación de aquellos que nos rodean y, ¿por qué no?, del mundo entero. Santifica, Señor. Llena, Señor, con la plenitud de tu presencia, la plenitud de tu Santo Espíritu, a cada uno de tus hijos, de tus hijas que están en estos momentos viendo, que está escuchando, Señor. Penetra nuestros corazones duros como rocas, Señor, y cólmanos en todo el sentido de la palabra de ti, mi Dios. Que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo Jesús quien vive en mí. Y decir como María, aquí está tu esclavo, tu esclava, Señor. Ya no quiero vivir como el mundo que me aparta de ti. Quiero ser tuyo. En este momento, en este día y para siempre, Señor. A ti la gloria, Padre Santo. A ti la honra. A ti el deseo de rendirnos a ti con la fuerza y el poder que viene de ti, para hacer de nuestras vidas espejos transparentes de tu divina presencia, Señor. Así sea. Amén. Bendito sea Dios, hermanos y hermanos. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman, haciendo preguntas. ¡Qué bueno, qué bueno! Para eso es este programa. Así que no dejen de hacer preguntas, no dejen de hacer comentarios, porque estamos aquí para servirles. Ignacia de Texas pide oración por ella y por sus hermanas Dolores, Carmen y Alicia. Que el Señor les bendiga abundancia a ustedes y a todos sus seres queridos. Elvia de Oregón felicita al Padre, le encanta el programa y pide oración por su familia. Muchísimas gracias, Elvia. No te imaginas el bien que nos hace, porque como no los vemos a ustedes, pues solamente el poderles escuchar y reconocer que lo que estamos haciendo de alguna forma vale la pena, pues nos anima. Lucía de Gainesville, Georgia, pide oración por su familia, sus 3 nietos y por el descanso eterno de su hija Mirna Magdalena. Que el Señor le bendiga y le dé la corona de los santos, que es el cielo. María de New York, saluda al Padre y pide por ella, quien tiene 81 años de vida. Dios te bendiga, hermana. Muchas bendiciones para ti. Quiero orar por un amigo que se llama Joaquín. Joaquín tiene lupus y está en una etapa bastante difícil de su vida. Que el Señor lo bendiga y, si es su santa voluntad, que pueda experimentar cura. Y también quiero pedir por una amiga del Ministerio Mensaje que se llama Emilia Sea. Pedimos por ella, pedimos por su sanación y por su regreso a casa del hospital. También damos gracias a Dios por María Luisiana, que pide por Ramiro, quien está en drogas. Que el Señor bendiga a Ramiro y lo saque de esa situación lastimosa, precaria, difícil, que a veces se piensa que no hay solución. Y si hay solución, hermana y hermano, y la solución está en Cristo. El que busca a Cristo lo encuentra, y el que tiene a Cristo todo lo puede.
Alejandra de Illinois pide oración por ella misma, que el Señor te bendiga, Alejandra, hoy siempre. Y Gabriel de New Jersey pide por él mismo, quien está en el proceso de rehabilitación de alcoholismo. Que el Señor te bendiga y te sane completo y totalmente. Pedimos también por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de este servidor en Facebook. Y para ser parte de esta página, vayan por favor a facebook.com/ppedronúñez, facebook.com/ppedronúñez. Con regularidad estamos mandando pues pensamientos y impulsos positivos de fe que los va a llenar ustedes, estoy seguro, de una relación más íntima con el Señor. Quiero decirles que estamos también en Twitter, estamos en Instagram y estamos en YouTube. Y para comunicarse con nosotros, por favor, vayan a la siguiente aplicación, @Padre Pedro Núñez, @Padre Pedro Núñez. Y por favor, tengan en cuenta, cuidado sobre todo con los perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos. Así que, pues, ya eso lo tenemos, sabido. Pero por si acaso es importante pues que lo podamos decir una y otra vez, porque no queremos que nadie sea estafado, por favor. Sí. La palabra de Dios nos dice, con dos palabras también, mejor dicho, vamos a decir tres palabras. Yo no sé si ustedes saben esa canción, pero yo conozco a mi productora que se la sabe de memoria. Sí, es una de los 3 productores que Dios me ha dado la dicha de poder compartir con ellos en el servicio a ustedes. Pero ella se sabe esa canción, 3 palabras. Pero hay 3 palabras, y yo espero que no lo olviden, que está en el Decálogo, es decir, en los 10 mandamientos. Y esas 3 palabras dicen así: no cometerás adulterio. O se puede decir también, no cometerás actos impuros. Porque el adulterio no solamente es la infidelidad de un esposo con una esposa o viceversa con otra persona teniendo relaciones sexuales extramaritales. Todo lo que tiene que ver con la gama de sexo ilícito está en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha dado esa maravillosa oportunidad, ese maravilloso don a las personas que están casadas sacramentalmente para que puedan ellos unirse no solamente en el placer de una relación íntima entre ambos, pero al mismo tiempo de poderse donar responsablemente el uno al otro en el amor. Desafortunadamente, yo conocí a una persona que decía, cuando quieras que te amen, no compres el amor, es decir, no lo busques invitando a fulana a tener una cena o a mengano a llevarte al parque. No, cuando quieras el amor, cómpralo hecho. Qué triste. Es decir, ve una prostituta. Pero hoy día, desafortunadamente, yo creo que en muchos de los países que conocemos nosotros no hacen falta las prostitutas, con el perdón de ustedes. Porque la mujer hoy día se da así, sin tener que darle nada de dinero. Se da de gratis. ¿Y cuántos no conocemos nosotros? Mujeres y hombres. Porque el hombre puede ser un prostituto también, ¿no es cierto? El hombre cuando quiere buscar a alguien o una mujer para complacer, para satisfacer sus deseos sexuales, pues entonces hace lo indecible. Para pagar tal vez con palabras bonitas o qué sé yo, con una caja de chocolates o quién sabe, invitándolo a una cena para después llevarlo a la cama. Y vivimos hoy día en lo que se reconoce como una revolución de tipo sexual, donde todo está permitido. Y no solamente eso, como que tal parece que lo que es en desacuerdo a la palabra de Dios, porque Dios da ese don maravilloso de la relación sexual, como dije anteriormente, para esposo, esposa, marido, mujer, como que, pues, si quieres hacerlo con una mujer, lo haces con una mujer, si lo quieres hacer con un hombre, lo haces con un hombre,
Si quieres tener más de una pareja unidos en una orgía, pues está bien también. Si quieren cambiarse esposos, quieren intercambiarse esposas, pues está bien también. Y me pregunto yo, ¿qué clase de sociedad le vamos a dejar a los que vienen detrás de nosotros? ¿Qué clase de sociedad? ¿Qué valores le vamos a dar? Ah, no, padre, porque ustedes en la Iglesia Católica han hecho y han deshecho. Yo no he hecho eso. Y yo soy parte de la Iglesia Católica. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes no han hecho eso tampoco. Se han mantenido fieles a sus cónyuges. Han tratado de hacer la voluntad de Dios. Entonces es muy fácil apuntar con el dedo y decir, no, porque todos lo han hecho. No es cierto. Esa es la minoría. Hay muchos que estamos tratando de vivir en santidad. Hay muchos que estamos tratando de vivir según el mandamiento de Dios. El no cometer adulterio, el no cometer actos impuros. Pero sin embargo es mucho más fácil escudarse en una excusa ilógica y decir que todo el mundo lo hace. Yo me acuerdo de un niño que una vez yo le estaba enseñando catecismo, un grupo de niños en un aula, y estamos hablando precisamente del ser fiel a Jesús. Y él dijo, padre, aunque todo el mundo le dé la espalda a Jesús, yo voy a vivir hasta el último día de mi vida siendo cristiano. A mí eso nunca se me ha olvidado. Un niño de 7 años más o menos. Él optó por ser fiel a Jesucristo. Y qué hermoso si en este momento, hermano, hermana, tú y yo pudiéramos decir lo mismo. Ya basta. Ya basta de mirar pornografía. Ya basta de buscar a fulano, a fulana e incitarle. Hermano, hermana, yo no sé en las iglesias de ustedes, pero la mujer sobre todo cuando se viste muchas veces provocativamente. Y aquellas cosas que se le suben y aquellas cosas que se le ponen así. ¿Y para qué? Para que la gente los vea y para que la gente despierta el instinto de tener relaciones con esa persona. Fíjense en el reino animal. Y la mayoría de los animales tienen relaciones sexuales solamente cuando van a procrear. Pero el ser humano tiene una máquina aquí arriba que mientras más se encuentra, más quiere, mientras más se encuentra, más quiere y nunca está satisfecho. ¿Y saben por qué? Porque el único que puede satisfacer tus necesidades y las mías, el único que puede llenar tu vacío y el mío, se llama Jesucristo. Y de ahí no hay otro. Que estemos conscientes, hermanos, que si Dios nos pide algo, siempre, siempre, siempre va a ser para nuestro mejor bien. Porque nos ama. Conozco muchos adictos sexuales que no solamente han arruinado sus vidas, pero han arruinado las vidas de sus cónyuges y las vidas de sus hijos, etcétera, etcétera. Y hoy no tienen nada, porque el que no tiene a Dios no tiene nada, pero el que tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, como decía Teresa de Ávila, porque solo Dios basta. Hagamos el intento, hagamos el esfuerzo. Vayamos a confesarnos si tenemos que confesarnos. Recibamos la Eucaristía con más frecuencia, hermanos. Oremos con más frecuencia, pidámosles a Mamá María que interceda ante su Hijo por nosotros para que seamos de verdad fieles y cumplamos este mandamiento como Dios realmente nos pide. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito, alabado, glorificado, exaltado sea por siempre Cristo Jesús nuestro Señor y su santísimo nombre.
Gracias, hermanos, por estar con nosotros en este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos una llamada desde Los Ángeles, California. María está en la vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, Padre, lo escucho. Qué bueno, el Señor te bendice, María. Feliz año y bienvenida. Adelante, por favor. Gracias. Mire, Padre, yo quería hacerle una pregunta. Si es válido que una persona se confiese con la otra, porque que no son católicos, son de otra religión, pero ellos creen que confesarse una persona con la otra es válido. Eso si vamos a la carta de Santiago, vemos cómo al principio de la iglesia naciente, la iglesia primitiva, los primeros cristianos, pues se confesaban públicamente. Y eso era algo, pues, bueno porque no hay nada mejor que humillarse. Es decir, el que se humilla, dice el Señor Jesús, será exaltado. Pero después, a medida que la iglesia comenzó a crecer, pues entonces los obispos eran los que administraban el sacramento de la reconciliación o el perdón de los pecados. Y después siguió creciendo la iglesia y entonces ya pues fueron nombrando presbíteros los diferentes obispos para que ellos fueran como extensiones de los obispos y para que ellos en el nombre de Cristo Jesús, a través del privilegio que tienen los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, pudieran perdonar los pecados. Hoy día son los sacerdotes los que en su mayor parte, claro, los obispos son sacerdotes también, ¿no? Pero estoy hablando de los presbíteros, que son los que otorgan la reconciliación y dan la absolución pues sacramental. Ahora, dos personas se pueden confesar, pero eso no quiere decir que hay sacramento en esa confesión entre ambas personas. Simplemente se pueden confesar y pueden pedirle perdón al Señor por cualquier pecado cometido. Pero el sacerdote lo que hace es mucho más todavía. El sacerdote actúa in persona Christi, es decir, en el nombre del Señor Jesús, con la autoridad dada a él por sucesión apostólica, ¿verdad? Hasta el principio de los primeros apóstoles del Señor Jesús. Porque la iglesia que continúa desde el principio es una sola, y esa es la iglesia católica. La iglesia es una, santa, católica, apostólica, es una, no hay más. Y Jesús dijo sobre esta piedra, refiriéndose a Pedro, que le cambió el nombre de Simón Barjona a Pedro, que significa piedra, dice sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola, no más. Entonces, la que tiene autoridad para perdonar en el nombre de Jesús es la iglesia que Jesús instituye sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. Y vemos, por ejemplo, en la carta de San Pablo a los Colosenses capítulo 1, versículo 18, que Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo. Cuando nosotros ofendemos a alguien, lastimamos a alguien o pecamos en contra de alguien de alguna forma, pues estamos ofendiendo, lastimando, pecando contra el mismo cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos no solamente la absolución de Cristo, cabeza, pero también la absolución del cuerpo de Cristo, la iglesia a la cual hemos ofendido. Entonces, esa es la pregunta que tú tenías para mí. Si hay otra pregunta que me hiciste, no me acuerdo, pero ahí me dirá el equipo de producción. En estos momentos tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre, vivo en una comunidad donde las familias de nuestra edad no están casadas por la iglesia. De nuestros más allegados, son pocos los católicos practicantes. Tenemos una bebé sin bautizar, pues nuestro mayor inconveniente es encontrar padrinos. Según el derecho canónico, hemos leído que es posible bautizar sin padrinos. ¿Es eso posible? Por otro lado, quienes quisiéramos que fueran los padrinos son una pareja, de hecho, personas de fe, que planean casarse en algún momento. ¿Podrían ellos ser padrinos? Saludos y gracias. Silvia. Silvia, Dios te bendiga, muchísimas gracias y muchas felicidades por tu bebé, que a través del ejemplo de ustedes crezca en santidad, en estatura ante Dios y ante los seres humanos. Dos cosas se me ocurren. Primero que todo, qué tremendo campo de misión tienen ustedes para evangelizar a toda esta gente que no está evangelizada y que realmente no han dado ese paso en fe de ser cristianos católicos practicantes. Así que ahí tienen mucho trabajo que hacer en el nombre del Señor. Y lo otro, buscar los padrinos. Primero que todo, si hay una pareja que realmente está tratando
de practicar la fe, y una de las cosas que hay que hacer para practicar la fe es casarse debidamente ante Dios, por la iglesia, porque no basta estar casados por lo civil. Hay organizaciones protestantes evangélicas que dicen que el matrimonio civil es lo que vale y el matrimonio eclesiástico no, es al revés. El que vale es el bendecido por Dios, el bendecido por el mismo que crea el matrimonio, que es Dios. Los hace hombre y mujer y los bendice, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 27. Entonces, eso es bien importante, ¿no? Si ellos están tratando de hacer las cosas bien hechas, pues anímelos para que, pues, y hablen con el sacerdote de su parroquia, para que ellos comiencen de verdad un proceso de formación, para que ellos se den cuenta de lo que necesitan hacer para ser verdaderos cristianos según la voluntad de Dios. Y si eso no es posible, pues entonces lo que estás diciendo sobre el canon, que si no hay alguien digno para que sea padrino de tu hijo o de tu hija, pues entonces ustedes son los que tienen que asumir la totalidad, la responsabilidad del crecimiento espiritual de la criatura. Con esto en mente, yo espero que te haya aclarado algo. Cualquier cosa, pues ahí nos dejas saber. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Mi madre no sabe si se puede confesar. Se separó de mi papá y ya no tiene nada de intimidad con él. Mi papá regresó a la casa porque no tenía dónde vivir. ¿Ella puede confesarse? Ella quiere confesarse. Andrés, de Minneapolis, Minnesota. Andrés, pues muchas felicidades. Y, por supuesto, si ella no está teniendo relaciones sexuales con tu papá, y yo no sé si ellos están casados por la iglesia o no, pero asumiendo que estén casados por la iglesia, pues no hay ningún problema. Aún si ellos quieren unir sus cuerpos de nuevo, no hay ningún problema. Ojalá que lo hagan si están casados debidamente y que ellos puedan rehacer su matrimonio, su vida de pareja, ¿no es cierto? Ahora, si ellos no están casados por la iglesia, pues mi sugerencia es que cada cual pues viva en su dormitorio, que haya separación de cuerpos y que eso se lo diga tu mami al sacerdote que la confiese, porque todos tenemos que confesar, ¿no es cierto? Y sobre todo si ya no están teniendo relaciones con tu papá y no están casados debidamente por la iglesia, pues entonces ella podrá comulgar, pero que el sacerdote sepa que pues ella no tiene nada que ver con tu padre. Y entonces él decidirá si realmente pues hay que anunciar algo, si no hay que anunciar nada, si eso puede ser causa de escándalo o no, en fin, ya el sacerdote decidirá, pero de que puede recibir la absolución sacramental al confesarse y puede recibir la Eucaristía, pues definitivamente sí. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo se explica la diferencia entre San Juan en el capítulo 16, versículo 23, y en el capítulo 14, versículo 13? Ambas son promesas hechas a nosotros. ¿Cómo sé cuál aplicar? ¿O estoy muy errada? Margarita, desde Chile. Margarita, muchísimas gracias por tu pregunta, muy interesante. Vamos a ir entonces al Evangelio según San Juan. En el capítulo, dijiste el capítulo 16, versículo 22, ¿sí? Versículo 22, versículo 23, dice la palabra de Dios, yo los volveré a ver. ¿De cuándo está hablando el Señor? En su segunda venida. Yo los volveré a ver y su corazón se llenará de alegría. Esa es una promesa que hace el Señor Jesús. Es decir, Él va a volver, Él vendrá. ¿Cuándo? Pues al fin de este mundo creado por Él mismo, por Dios. Y dice en el versículo 23, cuando llegue ese día, ya no tendrán que preguntarme más. ¿Por qué? Porque si estamos en la presencia de Dios, entonces lo vamos a conocer a Él, dice San Pablo, como Él nos conoce a nosotros. En estos momentos conocemos a Dios opacamente, como si fuera un espejo confuso y opaco. Pero entonces lo conoceremos a Él, como Él nos conoce. Eso es lo que Santo Tomás de Aquino llama la visión beatífica, el poder estar en ese éxtasis eterno, contemplando la maravilla eterna de Dios. El amor eterno de Dios
el gozo eterno de Dios, la paz eterna de Dios. Para eso hemos sido creados, para vivir en unidad con Dios para siempre. Así que el tiempo que pasamos aquí, si tenemos que cambiar algunas actitudes, algunos actos, por amor de Dios, hagámoslo. Porque puede ser muy tarde ya cuando muramos. Y el mañana no se le promete a nadie, dice el Señor, porque el mañana es una palabra que está, ¿dónde? En el diccionario de los tontos, porque mañana siempre es mañana, mañana, mañana. Voy a cambiar, pero hoy no cambio. Y la otra cosa, en referencia al Evangelio según San Juan, capítulo 14, en el versículo 13 dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice, el que cree en mí, hará las mismas obras que yo hago, y ahora voy al Padre, las hará aún mayores. Aquí no hay contradicción absoluta. Mientras estamos en este mundo, vamos a poder hacer, si realmente estamos integrados a Jesucristo, si permitimos que Jesús nos empape de su presencia, de su gracia, de su Santo Espíritu, vamos a hacer las mismas cosas que Él hizo y aún cosas mayores. Miren, hermanos, tomen, por ejemplo, este ministerio. ¿A cuántas personas yo estoy llegando a través de este programa de televisión y este programa de radio? Son cientos de miles, de miles, de miles, de miles. Jesús nunca pudo haber hecho eso, pudo haber hecho eso. Nunca lo hizo. Él no tenía ni micrófono, ni tenía cámaras, no tenía nada. Era su voz. Pero nosotros tenemos montones de posibilidades para proclamar el Evangelio y hacer las mismas cosas que hizo Jesús y aún cosas mayores, como esta, que la pongo como ejemplo. Ojalá que eso te haya ayudado, que Dios te bendiga y pues aquí estamos a la orden. Tenemos una llamada telefónica de Enriqueta desde Miami. Enriqueta, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. Dios te bendiga, Enriqueta, y bienvenida. Feliz año. Amén, adelante, por padre. favor. Amén, igual para usted. Gracias, Mi pregunta Enriqueta. es, padre, mire, yo voy a la iglesia todos los domingos, yo Felicidades. me confieso, yo comulgo y rezo el rosario todas las noches, pero me siento vacía, me siento como que no me llega la palabra, ¿me entiendes? Siento un vacío. Uh-huh. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra? ¿Ah? ¿En qué piensas, Enriqueta, cuando escuchas la palabra siendo proclamada por el sacerdote, por el diácono en la Santa Misa? ¿En qué piensas? ¿Que será verdad? ¿Será verdad eso? Me empiezo a llenar de dudas, ¿me entiendes? Eso es lo que me pasa. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Mira, también decía Santo Tomás de Aquino que el ser humano necesita preguntarse. Y cuando deja de preguntarse, deja de ser humano. Es decir, tenemos que preguntarnos, pero bendito sea Dios, como tú, por ejemplo, en estos momentos. Estás buscando respuestas a tus preguntas, a tus inquietudes. Y qué bueno que vienes aquí. ¿Para qué? Para que en alguna forma te podamos dar algún tipo de dirección. También en la Santa Misa, mira, aún el peor de los predicadores, Dios va a usar una palabra de bendición para llevar a tu corazón cada vez que escuches su palabra. Porque nadie que escucha la palabra de Dios con atención va a ser defraudado. Jamás. Hubo un tiempo en mi vida en que yo escuchaba, pero no escuchaba. Es decir, entraba por un oído, salía por el otro. Pero ¿sabes una cosa? Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, que el que está dispuesto a perseverar hasta el final, ese se va a salvar. Entonces, Enriqueta, qué bueno que te cueste ser una persona de fe. Qué bueno que te cueste sentir ese vacío en tu corazón. Qué bueno, porque eso te impulsa a hacer una de dos cosas. O a darte por vencido, o a buscar con más fuerza, con más deseos, a ese que es la palabra hecha carne, que es Jesucristo. No te des por vencido, hermano. No te des por vencida. Dios está contigo. Y en Amén, Cristo Padre. Jesús, que está vivo y que está contigo, hay victoria. La Virgen María tuvo que caminar mucho para poder cumplir la voluntad de Dios. Someterse a muchas cruces para alcanzar lo que Dios tenía para ella. San José también, tantos santos a través de la iglesia, de la historia. San Juan de la Cruz, que decía, hablaba de la noche oscura del alma cuando no se siente absolutamente nada. ¡Qué bueno! Porque eso quiere decir, como tú estás probando, que estás necesitada de Dios y que lo estás buscando.
y el que busca encuentra, dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 7. Te felicito, sigue buscando y vas a ver el tesoro maravilloso que vas a encontrar en tu vida. Su nombre es Jesucristo. Bendito sea Dios. Gracias, mija, por tu llamada. Teléfono para que se comuniquen con nosotros, número telefónico, antes de ir a pequeña pausa, es el 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y bienvenidos a este segmento de su programa. Conozca primero su fe católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos desde el Perú a Verónica vía telefónica. Verónica, ¿me escuchas? Sí, Padre, le escucho. El Señor te bendice y feliz año, Verónica, para ti y tu familia. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. ¿Sabe? Una bendición poder hablar con usted. Gracias, mija. Gracias. Adelante. Ay, muchísimas gracias, Padre. Es que, ¿sabe? Mi pregunta es que sabe que mi mamá falleció el año pasado, en agosto, y pues mi mamá era creyente, sí, pero yo tengo dudas sobre si mi mamá se ha ido al cielo o si es que está todavía en el purgatorio, porque hemos hecho indulgencias plenarias y quisiera saber ¿cuántas indulgencias plenarias necesita un alma para ser sacada del purgatorio? Y o sea, ¿cómo saber que mi mamá ya está en el cielo? O es que a veces entra como dudas, temor y todas esas cosas, con esto de la pandemia y todo, de verdad que ha cambiado nuestras vidas. Ajá. Y eso es algo que siempre está en nuestra mente, en nosotros, ¿dónde está mi mamá? Y también a veces nos sentimos culpables porque no lo hemos cuidado muy bien a mi mamá estaba enferma, tenía diabetes, a veces tenemos sentimientos de culpa y mi papá está solo también y también está mal, o sea, a veces sentimos... ¿Te puedo dar un par de consejitos? Te puedo dar un par de consejitos, Verónica. Mira, primero que todo, deja de culparte. Deja de culparte. Cuando una persona muere, los familiares usualmente se culpan a sí mismos. Esto es una situación muy normal, muy regular en la vida de la mayoría de las personas. ¿Qué puedo haber hecho que no hice? ¿Por qué no hice tal cosa? ¿Por qué no hice lo otro? Mira, tú estás mirando la situación desde un ámbito que es muy diferente al que tú estabas viviendo y tu familia también cuando tu mami estaba entre ustedes. Ustedes, dentro de las posibilidades que tuvieron, hicieron todo lo posible, y si no hicieron más es porque no estaba al alcance de ustedes hacerlo, o porque no se les ocurrió, o porque Dios no le dio la gracia para hacerlo. Pero dentro de las posibilidades que ustedes tuvieron para ayudar a mamá, ustedes tuvieron esas posibilidades y las realizaron. Bendito sea Dios. Me doy cuenta por tu forma de hablar que eres una persona muy sensible, de un corazón muy generoso. Dale gracias a Dios, porque Dios te dio esa posibilidad de cuidar a tu mamá. Eso fue lo que Dios me dio para cuidar a mi padre y a mi madre hasta el fin. Mucho más que mis hermanos, que bendito sea Dios, tuvieron otras oportunidades, pero no tanto como la que tuve yo, de poder estar tanto tiempo con ellos y estar con ellos hasta el final. Los dos murieron conmigo. Es decir, cada cual tiene un esquema de trabajo, cada cual tiene responsabilidades y ustedes han hecho lo posible por ayudar a tu mamá en los tiempos de más necesidad. Lo otro que es importante, ¿está tu mamá en el cielo? ¿Está en el purgatorio? Pues solo Dios sabe, mija. Pero yo te aconsejo dos cosas. Primero que todo, toda oración que ustedes puedan levantar ante el Señor va a ser una oración que va a tener efecto positivo o bien en el alma de tu mamá,
si es que está en el purgatorio, o si no, el Señor la va a usar para ayudar a otra alma que necesita de Dios y que nadie está orando por ella, o que muy poca gente está orando por ella. Así que oren por las almas del purgatorio. Es uno de los actos de misericordia espiritual que podemos hacer por otra persona y que muchas veces no lo hacemos, por la razón que sea. Pero el orar por un alma en el purgatorio es ayudar a que esa persona pueda salir de ese estado e irse directita al cielo. Y para hablar sobre el purgatorio un momentito, dice la palabra de Dios aquí en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13. Un día se verá el trabajo de cada uno, se hará público en el día del juicio, cuando todo se pruebe al fuego, que es el fuego del amor de Dios. Y dice, si la obra que ha hecho la persona se convierte en cenizas, es decir, no se equipara al amor de Dios que nos pide que tengamos unos por los otros, el obrero tendrá que pagar, ¿sí? ¿Y cómo paga? En el purgatorio. Tendrá que pagar, se salvará, pero como a través del fuego. Jesús pagó por nuestros pecados, pero las consecuencias de nuestros pecados quedan en nuestra alma. Igual que cuando pones clavos en una puerta de madera, los sacas y quedan los hoyos. Y eso hay que purificarlo para poder entrar en la presencia del Todo Santo, todo puro, todo perfecto que es Dios, porque si no lo vamos a ensuciar a Él. Así que sigan orando por su mamá y sigan creyendo que si su mamá ya está en el cielo, el Señor va a aplicar esa oración por otra persona, otra alma que está en el purgatorio y que sí necesita oración para poder ver el rostro de Dios. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy casado y tengo 2 hijos. Hace más de un año mi esposa decidió operarse para no tener más hijos. No me pareció mal y compartí su decisión. Pero ahora que he aprendido más de la vida cristiana, sé que eso estuvo mal. Esto que hicimos nos aleja de Dios. ¿Cómo podremos alcanzar el perdón de Dios? Germán, de Colombia. Germán, el perdón de Dios, si tú te has ido a confesar, ya lo tienes. Es decir, nosotros cometemos un montón de barrabasadas, cometemos un montón de pecados, ¿sí? De cosas que no deberíamos de cometer, pero sin embargo, por nuestra fragilidad humana, por nuestro egocentrismo, por nuestra soberbia, por lo que quieras decir, pensamos que nosotros podemos decidir qué es lo mejor para nosotros y que Dios no realmente tiene que meterse en nuestra vida privada. Y así pasó con ustedes. Pero ha habido un arrepentimiento. Y la palabra de Dios, y esto pues, si ayuda en algo, bendito sea Dios. La primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 6, ¿sí? Nos habla claramente de la importancia de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y dice, ¿no sabe que su cuerpo, el cuerpo de nosotros, es templo del Espíritu Santo? Entonces, el mutilar nuestro cuerpo para hacer lo que nos viene en gana, pues no es de Dios. No es de Dios. ¿Por qué? Porque el templo de Dios es nuestro cuerpo. Y si nosotros mutilamos nuestro cuerpo, estamos desacrando la presencia del Espíritu Santo en nosotros, ya que somos templos del Espíritu Santo de Dios. Pero eso ya pasó. Lo importante es que te confieses, lo importante es que recibas la absolución sacramental por manos de un sacerdote que representa a la iglesia y representa al mismo Jesucristo. Y que comiences a recibir la Eucaristía y comiences, si es posible, una misión de ayudar a otros que están pensando lo mismo que tú hiciste anteriormente, para que no lo hagan. Para que no lo hagan, porque eso es algo que queda en la conciencia. Pero pido a Dios que no solamente recibas el perdón de Dios, pero que tú tengas la gracia para perdonarte a ti mismo y para perdonar a tu esposa también, y que ella haga lo mismo que tú, que se confiese, que se dé cuenta de que Dios perdona cuando venimos con un corazón arrepentido y que comience a acercarse más al Señor, recibiendo la Eucaristía y orando entre ustedes dos como pareja,
para que la gloria de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios se manifieste en ustedes y a través de ustedes en todos sus seres queridos. Dios te bendiga. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo saber en qué estoy mal yo? Mi esposo y mi hijo de 16 años no quieren ir a misa, no comulgan, no se confiesan y no rezan. A veces me desespero, aunque les insisto que lo hagan. Me dicen que los deje en paz. Si dejo de insistir, ¿estoy mal yo? ¿Qué puedo hacer para que se acerquen más a Dios? Ángeles desde México. Ángeles, primero que todo, déjalos tranquilos. Es decir, cada cual tiene que buscar su propio camino para salvarse. Y aunque nos salvamos en ramilletes, es decir, porque necesitamos los unos de los otros para poder continuar este camino, que es el camino de Jesús hacia la meta, que es el cielo, en Cristo Jesús, pues si ellos no quieren, ¿y qué vas a hacer? ¿Jalarle las orejas y llevarlos a la iglesia? No. Mira, lo importante es que tú vivas de verdad tu cristianismo, que tú seas un modelo más y más de una persona renovada en el amor de Dios, que se te note que Jesús vive en ti. A través de tu gozo, a través de tu paz, a través de tu fe, tu confianza puesta en el Señor. La palabra de Dios, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 y 25, nos habla de que tenemos una meta que alcanzar y dice la palabra de Dios, dice San Pablo, ¿no han aprendido nada en el estadio? Muchos corren, pero solo uno gana el premio. Corran pues de tal modo que lo consigan. En cualquier competencia los atletas se someten a un régimen muy riguroso y todo para alcanzar una corona que se marchita. ¿Cuánto más nosotros para alcanzar la corona de la vida eterna? Eres tú la que tienes que preocuparte de tu salvación y solamente a medida que te acerques a Jesús lo vas a obtener. Y por otra parte, al tú hacer eso, vas a ver cómo tu hijo y tu esposo van a dejar de ser tan cabeza dura y van a seguir tu ejemplo. Que Dios te bendiga. Tenemos otra pregunta en otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre, estoy muy angustiado y mal de salud. Temo que Dios no perdone un pecado que cometí hace años. Agredí a mi madre en un momento de ira. Hoy la amo mucho y siempre estuve arrepentido, pero nunca lo confesé ni ante Dios ni ante un cura. Solo le pedí perdón a ella. Sé que ofendí gravemente a Dios con ese acto. Temo haber perdido el perdón de Dios para siempre. Edward Alexis. Edward Alexis, ojalá que muchas personas hayan escuchado, sobre todo jóvenes, lo que acabas de decir. Porque una mala acción difícilmente se pueda borrar. Sí, eso queda en el corazón de uno y queda seguramente en el corazón, en este caso de tu mamá también. Pero estoy seguro que el amor de madre sobrepasa el acto triste, el acto increíblemente maléfico que hiciste en relación a tu madre, que te dio el ser. Yo estoy seguro que ella te ha perdonado. Lo importante, como dijimos anteriormente, que tú te perdones a ti mismo también. Que tú le pidas al Señor la gracia para perdonarte a ti mismo también y puedas tú, pues, sentir la paz del perdón que no solamente Dios te da, pero que tú te das a ti mismo con la gracia de Dios. La palabra de Dios nos habla en muchísimos pasajes de que todo lo que tenemos es pura bondad de Dios. Que todos hemos pecado, dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos hemos pecado, de una forma u otra. Todos, perdón la vulgaridad, pero todos la hemos embarrado. Y todos nos hemos apartado de la gloria de Dios, dice San Pablo. Pero hay esperanza. Para eso vino Jesús al mundo. Para tomar los pecados tuyos y los míos, los de toda la humanidad, y entregárselos al Padre en una cruz en el Calvario. Para, como dice el profeta Isaías capítulo 53, liberarnos a nosotros de toda culpa, si así lo queremos, y si buscamos de verdad el perdón con un corazón contrito, deseoso de arrepentirnos y de comenzar de nuevo.
el Señor nos levanta como esa oveja perdida, nos limpia, nos sana y nos pone en sus hombros para llevarnos nuevamente al redil, para llevarnos a su misma presencia, a su mismo corazón. Así que el Señor te perdona. Importante que vayas a ver un sacerdote, que le pidas al sacerdote que escuche tu confesión, que le pidas al sacerdote que ore por ti para que el Señor te dé la gracia de perdonarte a ti mismo, consciente de que ya Dios te perdona a través de ese fabuloso sacramento y que no solamente Dios te perdona, pero tu mami también. Queridos hermanos y amigos, tengo una buenísima noticia para ustedes. Ya tenemos el último libro publicado, o mejor dicho, escrito por este servidor, que se titula Conozca más su fe católica. Responde a 100 preguntas sobre nuestra fe como cristianos católicos. Esto lo puede adquirir en el catálogo religioso de WTN. Así que por favor comuníquense al siguiente número telefónico, 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. Quiero invitarles para que nos escriban con sus preguntas, con sus comentarios. A veces tomamos un poquito más de tiempo y a veces pues ustedes podrán decir, bueno, ¿y por qué no responde mi pregunta? Porque son muchas preguntas, son muchos correos electrónicos, muchas llamadas y tratamos de hacer lo más posible, pero tengan un poquito de paciencia, les suplicamos en el nombre del Señor. Pero envíen sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. Repito, padrepedro@ewtn.com. Y les damos las gracias por sus donaciones para que este ministerio siga adelante, llevando al mundo como al hogar y al corazón de ustedes la santa palabra de Dios. Y muchísimas gracias por sus oraciones. Las necesitamos para que juntos podamos hacer la diferencia en esta sociedad que tanto necesita de Dios. Que el Señor les bendiga abundancia este día y por siempre los colme de su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios. Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz. Y hasta la próxima. Dios mediante.